Empezar con el caso haitiano es obligatorio. No hay forma de que las noticias en los últimos días, meses y posiblemente años no sea el caso de la muerte del presidente de la República de Haití. De la República de Haití, Jovenel Moïse. Señores, un comando de campaña, un comando militar. Bueno, militar no pudiéramos decir, porque para que sea militar tiene que ser en fuerzas regulares, y no lo sabemos. Un comando armado penetra a la vivienda del primer mandatario haitiano y lo ejecuta. Se dice, con amigos que tenemos que viven de aquel lado de la isla, que posiblemente hasta los genitales se le hayan cortado. Caso característico de cómo es que los haitianos ejecutan a sus víctimas con la mutilación. Déjame terminar, por favor. Miren, para que un comando, cual que sea, pueda ejecutar eso, debe tener mucha información y hasta ciertos sectores de poder contar, no con su aprobación quizás, pero sí con una anuencia tácita. Sí. Y me voy a atrever a hacer un recordatorio sobre la muerte del tirano Rafael Leonidas Trujillo, que yo digo que no fue un magnicidio porque Trujillo no era presidente en ese momento, el presidente era Joaquín Balaguer. ¿Presidente era? No, él era el presidente, constitucionalmente el presidente era Joaquín Balaguer. El que mató a Trujillo no hizo un magnicidio porque él no era presidente. Ahora bien, se cuenta que esto yo no puedo decir que es verdad, se rumora y se dice en los mentideros de las tertulias de bebentinas de altas alcurnias, que los complotados fueron donde Balaguer y le plantearon la situación de que había que salir del tirano. Sí. Y él le hizo una reprimenda. ¡Está loco! ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen a mi oficina y me plantean eso? Esa historia. Y al final Balaguer le dice, pero váyanse y hagan lo que tienen que hacer. Ya fíjate, reprochó, pero permitió. Eso es lo que se dice. Ahora bien, para que suceda eso y que no haya un solo guardia hasta ahora herido, muerto, de la seguridad del presidente de la República, entonces nosotros estamos hablando de que ahí algo se tejió. Y se dice que ese comando habló inglés y habló español. Mira, eso hay que verlo en un aspecto que tiene que ver con cultura. Cada pueblo tiene su cultura. Por ejemplo, este canal tiene lo que se llama una cultura empresarial. Y cada empresa tiene una cultura. Cada país tiene una cultura política. Y la cultura haitiana es peligrosa. Recordar que, acuérdate que hubo un enfrentamiento entre guardias y policía haitianos, fue así, ¿verdad? ¿Y cuándo fue eso? ¿El año pasado? Tú dices entonces tú dices entre policías y guardias un enfrentamiento a tiros. Ahora bien, ¿por qué lamentablemente a este presidente lo asesinan? Bueno, a los otros no lo asesinaron porque salieron corriendo antes. Acuérdate de eso, que todos huyeron. Porque ¿qué hacen todos los presidentes de la República de Haití? Lo primero es que tienen su vivienda en República Dominicana o en Miami. Y cuando antes de darse estos procesos, ¿qué hacen? Envían a sus hijos, envían a su esposa y ellos se quedan en stand-by, pero preparados para salir corriendo. Entonces, ¿por qué el presidente
si tenía la información de que iba a haber inconveniente. Porque el problema viene por el asunto de las elecciones, que hay que convocar, que no hay que convocar. De hecho, en febrero pasado venció su periodo y él tenía pretensiones de modificar la Constitución. ¿Cómo que tenía? Modificar la Constitución. Si tenía pendiente modificar la Constitución. En Haití. Sí. Donde tú sabes, aquí todo el mundo sabe, mira. Le dijeron que no. Mira. Y él insistió. En República Dominicana nunca se ha secuestrado un camión haitiano, un camión de los que vienen a comprar mercancía de la República de Haití. Ahora, en Haití cada vez que quieren secuestran los camiones de República Dominicana. Eso es correcto. Entonces, Haití está compuesto por bandas y esas bandas son los nietos de lo que era el gobierno de Duvalier. Ahí no hay quien puede, hermano. No te estoy diciendo los hijos porque es otra generación. Son nietos de los tontomacuts. Sí, esa generación. Entonces, cuando eso. Y la bala no tiene nada que ver. No, ahí hay de todo. Sí, Haití está llena de diferentes bandas. Y cuando dicen van, pero Osvaldo, recuerda hace muchos años cuando el presidente Leonel Fernández no lo asesinaron por el chofer, Osvaldo, acuérdate de eso. Sí. Que ese chofer no monta en la jipeta rápido, viola el protocolo y sale con el presidente Leonel Fernández, hubiera estado asesinado también. Huyó por la izquierda. ¿Entiendes? Haití tiene esa cultura y el que llega a la presidencia y no lo entiende. ¿Tú recuerdas un militar blanco, cosas raras, Cedras, ¿te acuerdas? Raúl Cedras. Cedras García. ¿Verdad? Jefe militar. Madre dominicana. Jefe militar, ¿verdad? Sí. Fue presidente. ¿Y después qué hizo? Salió huyendo. Claro. Si no salió huyendo, lo asesinan, hermano. Entonces. Mira, nos saluda Rafael Starling Sánchez. Desde México. No sé en qué estado estará de México. Starling, ¿en qué sitio de México es que estás? Saludo para ti también y toda tu familia. Gracias por tu sintonía. Y otra cosa es que los países, incluyendo República Dominicana, sí, ese protocolo de un presidente vivir en su mansión, de vivir en un edificio, un apartamento, yo no estoy de acuerdo con eso. En Puebla está, desde Puebla, México, nos están saludando. Yo como no he ido para allá ni voy a preguntar por dónde está Puebla, porque te puedo ir a la frontera, por dónde, Tijuana, pues. Puebla, ¿por qué lado que está Puebla? Eso está en el por el sur, ¿verdad? O está por Sinaloa, para allá, por el norte. ¿Está cerca de la frontera o por dónde? Uno en esos aspectos como que uno no sabe bien dónde está. Sí, entonces, mira, ¿quién toma ahora la presidencia? Porque yo tuviera miedo si fuera yo. No, porque se supone, ¿verdad? El primer ministro no está, ¿verdad? ¿Cómo así? Hay un no, el primer ministro que tome entonces. No, es que habían destituido un primer ministro. Espérate. Pero ahora entonces, espérate. Y el primer ministro es sospechoso porque el primer ministro o le beneficia el crimen. Entonces, pero también hay otro señor con un nombre, ¿sabes? Estos nombres que yo no entiendo. Tienen dos. No, hay otro señor que es un jefe tribal pero ahora, de esos grupos políticos allá que tú le llamas banda, que había amenazado con ejecutar al presidente. Pero espérate, eso es peligroso. Ahora bien, se dice que el comando que actuó parece ser centroamericano. Entonces, te recuerdo también otro dato, que los cadetes haitianos no se preparan en República Dominicana, se preparan en Guatemala, El Salvador, Honduras, en Centroamérica. Mira, esas bandas en el hermano país la otra nota que es realmente preocupante para la República Dominicana es ver con no diríamos entusiasmo, sino con el sentimiento real que nuestro señor presidente hace un Twitter dando la condolencia de él, intuita persona y de la nación. Yo creo que tú veas cuál fue la respuesta de un haitiano. ¿Cuál fue la respuesta? Pero con una desconsideración del caray.
le dice al señor presidente, sí, expresando tus sentimientos, sin embargo ustedes fueron los que abrieron, hasta tuteando, ustedes fueron los que abrieron la frontera para permitir que ese comando entrara y saliera, porque por dónde iba a entrar y por dónde iba a salir. O sea, echándole culpa a República Dominicana. Acuérdate que los haitianos son muy buenos echando la culpa para este lado. Desde que a ellos les da una gripe, desde que ellos tosen, ellos dicen que la gripe es dominicana. Mira, por eso es que nosotros tenemos que construir nuestro muro y preparar nuestra frontera. El día que un comando decida entrar a la República Dominicana y asesinar a todo el que encuentre, lo va a hacer. Pero ellos a cada rato matan un guardia, eso pasa. Bueno, y eso que tú dices, cada vez matan un guardia. Y lo desarman y se llevan el arma y eso se queda así. Y lo sabe el señor ministro, y lo sabe el señor presidente de la Pero en esta misma situación hay un helicóptero, hay 2 helicópteros envueltos que posiblemente, supuestamente, de que por falla mecánica, a uno le dieron en la cola y el otro no se sabe qué pasó. Esto no. No se sabe si fue el comando en su retirada o qué, o si fue un manejo mecánico. El fin es que en medio de la situación ha acontecido eso con un helicóptero y hay un segundo que tú sabes el problema de las redes sociales, que acontece algo y aunque tú quieras negarlo, alguien ve y transmite desde un teléfono y ya esa red, esa noticia no la aguanta, no la para nadie. Según algunos medios de República Dominicana, está prohibida la salida para Haití. No, de acá, para venezolano o colombiano, uno de los dos. La salida. Sí, porque supuestamente pudieran ser venezolanos. Eso lo publicó de buena fuente el director del periódico El Día. Lo que no recuerdo es si es venezolano o colombiano, uno de los dos países. Pudiera ser colombiano, que es el que tiene una presencia con otros intereses en Haití muy grande. Pero lo cierto es que Casablanca, que habla de Casablanca, Estados Unidos, tiró su comunicado que sí. No, la Casa Blanca, porque Casablanca yo creía que era el personaje de Tintoretto. No, que cuando se habla de Casablanca, la Casa Blanca, sí. Se va a investigar. Y esperemos que... Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que un acontecimiento así va a acontecer sin que los servicios internacionales no tuvieran, los servicios de inteligencia internacionales de la CIA no tengan conocimiento? No, el conocimiento es acá en Haití. Si alguien mundial, no hay manera que en Haití pase algo que no se sepa. Pero amén, que investiguen. Acuérdate que eso está bien estructurado allá. Eso está bien estructurado. Que investiguen. Y esto es lo que trae, por ejemplo, que nosotros nos cuidemos. Porque así como entre ese comando a la residencia, así puede entrar cualquier comando a un edificio donde vive un presidente y no vive. Claro. Acuérdate, la seguridad, por ejemplo, por ejemplo, de los últimos... ¿Y por qué ese comando no fue a Venezuela? De los últimos presidentes. ¿Y por qué ese comando no va a Nicaragua? ¿Y cómo va a entrar? ¿Y a Nicaragua? ¿Y cómo va a entrarle? Ajá. Entonces, ¿por dónde entraron? No. ¿Cómo entrarle a un presidente de eso? Ok, ¿por dónde entraron ellos entonces? No, pueden entrar por aquí, pueden entrar por Haití, pueden entrar en barco, pueden entrar en yola, eso es normal, no hay ningún problema. Puede entrar en una avioneta. Para nadie es un secreto que la República de Haití hay de todo. Hay de todo. Como en botica. ¿Entiendes? Entonces, tú pasas por el edificio donde vive el señor presidente, donde vivía el expresidente Danilo Medina y donde vivía el expresidente Leonel Fernández, la seguridad era mínima. Tú dirás que en el perímetro hay mucho. No, hermano, mire, cuando el comando llegó ahí a la puerta y entró, no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Por eso, un presidente hay que... Pero no hay un solo guardia de eso por un racuno. Ahí es que está el problema. Porque entonces, solamente sale la muerte. Entonces ese comando cuando tocó esa puerta eran gente que el que estaba ahí de servicio no lo podía detener. No podía. Entonces pudieran ser conocidos. No, aparte de, mira, todo es especulación y lo que uno cree. Porque yo te digo una cosa. Donde hay, por ejemplo, 10 guardias, vamos a ver la lista final, cuánto había en la casa presidencial. Vamos a ponerle 10 o 20. Y cuando llega un comando de 200, ¿qué tú vas a hacer?
No, pero este comando no podía ser tan grande porque... ¿Ese comando? Claro, porque para eliminar a Bin Laden no se usaron tanto. Sí, pero que Fíjate cómo son los comandos de los Navy SEALs. No se usan, no son tantos. No se usan tanto, pero cuando tú buscas la inteligencia, el chivateo, la parafernalia que se usa, eso no se prepara de un día para otro. Una mujer que vive ahí mismo y lo que hace es que cocina, y lo que hace FBI sí es que la prepara y la entrenan, ¿verdad? La entrenan desde temprano y en diferentes puntos tienen ubicaciones. Mira. Pero es lamentable. Y es como decimos, y tú dices, si ahora no sabemos quién asume entonces la presidencia porque no hay primer ministro. ¿A quién le toca entonces en el orden jerárquico allá? Habría que ver qué dice la Constitución haitiana. La de allá. No sé qué dice. La de allá. Realmente. Nosotros vivimos muy de espalda. Fíjate que ni siquiera sentimos ese gran dolor. Porque, por ejemplo, lo más acucioso, lo que tenemos... un pensamiento más universal, más global, más gregario. Entonces sí, porque por ejemplo, yo de Juvenal Moïse no sé nada. Sí, pero me duele, me duele. Es que la muerte de un presidente, claro, que puede crear un precedente, afecta a los demás países. Claro que puede crear un precedente. Porque se ve eso como la posibilidad, bueno, si no me gusta lo elimino. Lo más probable es que de aquí en adelante, a propósito, la seguridad de todos los presidentes van a estar reforzadas. A propósito, ¿cuál fue el último presidente que fuerza parecida? O sea, ¿cuál fue el último presidente que se mató en este país? O sea, que alguien vino y lo mató. Acá, no. Solamente tenemos la del tirano. Después no, porque él no era presidente, acuérdate. Sí, pero está bien. Después de ahí. 1911. Después de ahí tenemos la de Moncácer. A Moncácer en el que 1911. Fueron a su casa, pero acuérdate que. No, fue allí en el Guibia. Pero acuérdate que en ese tiempo ni en el país no existían ni bicicletas, solamente caballo. Era el sistema de transporte que teníamos. Era caballo y burro y qué más. Eran animales. Ya, en un coche. Hasta participó un primo de él sin saber quién era. Vamos allí, vamos. Oye. Es lamentable. Ahora lo que hace nuestro señor presidente, protegerse más, poner más seguridad. Saluda a Reino sí también, que nos está viendo. Proteger más su apartamento, porque a mí como que no voy con la idea de que un presidente vive en un edificio, un apartamento. Yo no voy con esa idea. No, Osvaldo. ¿Y no es más seguro? No, Osvaldo, no. Es que cada vez tú eres presidente, entonces ahí hay quizá 15. Pero en los dominicanos no se da eso. Si tú vas a la casa yo fui con el ministro a la casa de Hipólito. Sí, donde estoy, la calle Hipólito vive en su casa. Y él está ahí normal con dos guardias que conocen al ministro y le dijeron, ministro, pero así mismo le dijeron, ministro, tú sabes que él tiene, cuando él tenía COVID, tú sabes que él tiene COVID, no te va a dejar ver.